Saludos a todos, bienvenidos. Esto es Leyendo el Fútbol. Estamos a través de las redes sociales de deportescr.net, a través de las redes sociales de Radio Santa Clara, a través de las ondas sonoras de Radio Santa Clara, en nuestros canales de YouTube, para analizar lo que ha ocurrido en torno fundamentalmente al arranque de la eliminatoria mundialista para la Selección Nacional de Fútbol, que ganó sus dos partidos, está con 6 puntos, 7 goles, metió entre los dos partidos, pero bueno, esta eliminatoria tan rara establece que la acción volverá dentro de un año. En medio de eso tendremos Copa América en breve, tendremos Liga de Naciones en septiembre, octubre y noviembre. Si se cambia la historia, Final Four en marzo. Y ojo, hablamos de retomar la eliminatoria, pero también vendría Copa Oro el próximo año, porque recordemos que CONCACAF es una de las confederaciones que realiza su principal torneo de selecciones nacionales cada 2 años, a diferencia de la CONMEBOL y de la UEFA, que por cierto, la Eurocopa también ya va a arrancar. Eso será el próximo viernes que comience la actividad en Europa. Don Gerardo Mora, saludos. Saludos, Reinaldo, a Luis, a Eduardo, que por acá también nos asisten en la parte técnica, a los que nos escuchan por Radio Santa Clara, buenas noches, ¿verdad? Lo habíamos dicho hace unos días, y a los que nos escuchan por otras vías, les damos buenos días o buenas tardes, o porque no los saludamos también en la madrugada. Una eliminatoria... Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dice aquel narrador de béisbol. Así es, y además, Reinaldo, con una eliminatoria súper extraña, ¿verdad? No es de CONCACAF, es Centroamérica con el Caribe, eso es lo que estamos disputando ahorita, y eso pues tampoco nos permite ver o medir realmente un nivel para Costa Rica, que hizo lo que tenía que hacer, que la semana pasada lo analizábamos. Yo decía que era obligación ganar, yo creo que se sacó y se cumplió con esa obligación. Y yo creo que el técnico Gustavo Alfaro lo sabe, ¿verdad? No, él mismo lo ha dicho, no podemos decir que con esto vamos a ir a competir a Copa América o que pudiéramos competir contra otros rivales del área, incluidos algunos centroamericanos a los que todavía no veremos. Vamos a Copa América, sigo pensando, ante una gran posibilidad de hacer el ridículo y bastante fuerte contra rivales muy fuertes de Sudamérica que han dado también en estos últimos días buena cuenta de su calidad contra los equipos más fuertes del área, Estados Unidos, México, por ejemplo, a los que les fue muy mal la semana pasada. En cuanto a la obligación, bien por Costa Rica, ya analizaremos pues también algunas cosas interesantes de algunos jugadores, muchos debutantes en eliminatoria, muchos debutantes con gol también, y las conclusiones que esto nos puede dar para ir hacia adelante. Ya usted dijo otras competiciones, más allá de Copa América, que incluso creo yo, en las mismas palabras de Gustavo Alfaro, es como para ver cómo nos va, ¿verdad? Es como una suerte de alcanzar experiencia. Así lo ha dejado el técnico claro. Eso me da miedo también porque, repito, no sería nada bonito ir a hacer el ridículo a una competición tan importante como Copa América y en la cual Costa Rica ya ha participado y en algunas ocasiones ha dejado una muy buena impresión, que me parece no será esta la ocasión. Bueno, ya vamos a entrar en el detalle porque yo tengo algunas consideraciones ahí varias, pero vamos a saludar también a Luis Álvarez, que nos acompaña en esta entrega de Leyendo el Fútbol. Luis. ¿Qué tal, Reinaldo, Gerardo, Eduardo y a todos los que nos escuchan a través de las redes sociales de deportescr.net, de Radio Santa Clara también? Y pues sí, efectivamente, son muchos los temas, las consideraciones que hay que analizar acerca de no solo del desenvolvimiento de la selección, sino de todo el entorno que se está generando alrededor de este combinado tricolor y de su participación en esta eliminatoria sui generis, podríamos denominarla, ¿verdad? Porque creo que es la primera vez en toda la historia que una eliminatoria arranca las 2 primeras fechas y hasta dentro de un año se retoma. Pero bueno, como decía Gerardo, creo que Costa Rica cumple con su obligación de ganar.
ganó bien, y hay cosas interesantes que se pueden analizar de estos dos triunfos. Lo que viene más en el plazo más corto es Copa América, y efectivamente sí, hay una gran preocupación porque vamos a enfrentar a 3 rivales, de los cuales, para mi gusto, en este momento Colombia es el que practica mejor fútbol. Tiene un señor equipo Colombia. Brasil ya sabemos lo que es y lo que puede dar con sus individualidades. Y Paraguay para mí sigue siendo una incógnita porque en la eliminatoria en Conmebol en estos momentos no anda bien el fútbol paraguayo. Pero bueno, obviamente ya eso son consideraciones que deberá tomar el técnico Gustavo Alfaro. Yo sí creo que esto de Copa América, a ver, es tan riesgoso como necesario, porque ante la ausencia de fogueos, yo creo que este torneo le puede servir a Costa Rica para medir potencial, para analizar el comportamiento de los jugadores en un escenario más realista del que nos encontramos en estas 2 primeras jornadas de la eliminatoria mundialista. Y por supuesto sacar conclusiones de lo que Gustavo Alfaro quiere y del equipo que Gustavo Alfaro quiere armar con este presunto y entre comillas denominado cambio generacional que alguna gente menciona, de cara sobre todo a lo más importante, que es la eliminatoria mundialista. Vean, yo no estoy para nada preocupado con la Copa América. Y no estoy preocupado con la Copa América, les voy a decir por qué. Porque al igual que lo han hecho todos los dirigentes que han habido en nuestra Federación Costarricense de Fútbol, el actual comité ejecutivo, cuando inició el proceso para contratar un cuerpo técnico y cuando vio los candidatos y cuando mandó a hablar con los candidatos, lo que les mandó a decir fue: queremos ir al Mundial. Entonces, queremos ir al Mundial significa la clasificación para 2026. Lo que hay en el camino no cuenta para los dirigentes de la federación. Entonces, ni se estresen con eso. Liga de Naciones, no le están pidiendo que la gane. Yo creo que ni siquiera que compita. Copa América, no le están pidiendo que la gane, ni siquiera que compita. Y no le están pidiendo tampoco que gane Copa Oro. Pero eso no es nuevo, insisto, no es de estos dirigentes de ahora. Es de todos los que han habido en la federación que lo único en lo que piensan es en el Mundial. Ahora, sí le pidieron a Gustavo Alfaro la clasificación a la Copa América. ¿Por qué? Porque les sonó bonito $3 millones como premio por ir a la Copa América. Pero eso ya están asegurados. Al ganarle a Honduras, ese dinero se aseguró y por ende la tarea está hecha desde la perspectiva de los dirigentes. Entonces no hay que estresarse con el tema de Copa América. Lo que pase, ni fu ni fa, como dijo aquel dirigente que hoy está también en el comité ejecutivo. Entonces, nosotros como periodistas y los que nos siguen como aficionados tienen que entender de a qué va el asunto. Si la federación no pide nada más que la clasificación al Mundial, nosotros no debemos pedir más. ¿Por qué no debemos pedir más? Porque nosotros no somos los que llevamos el fútbol en este país. Entonces, eso le toca a ellos, y si ellos consideran que están servidos con la clasificación al Mundial, pues será la clasificación al Mundial. Ese es, insisto, el contexto en que hay que entender este asunto, porque así es como se lo han planteado los dirigentes. Entonces, si vamos a Copa América y no ganamos ni un partido, no hacemos ni un punto, y no pasa nada, porque eso no está dentro de los objetivos. Vamos a ver, en Qatar
todo el tema que se armó alrededor de Suárez fue por el bendito 7-0. Pero no es por nada más. Ojo, y vean ustedes cómo lo maneja la gente. Es decir, el 7-0 pesó mucho más que el 1-0 frente a Japón. A pesar de que, y lo he dicho yo varias veces, en Qatar se hizo 3 veces el puntaje que se hizo en Rusia. Porque en Rusia se hizo un punto contra Suecia en el último partido. Y en Qatar se hicieron 3 goles. Pero nada de eso importó porque lo que fastidió a todos fue el 7-0 frente a España. Pero si eso no hubiera pasado, nadie brinca. ¿Ya? Porque el objetivo era clasificar al Mundial y se logró. Y se aseguraron 13 millones de dólares. Ese era el objetivo. Eso fue lo que le pidieron a Suárez. Entonces, tenemos que entender los contextos para saber dónde estamos parados. Solo para ratificar ahí algunas cosas, contra Suiza fue en Rusia. Contra Suiza, sí, correcto. No, a mí no me preocupa nada en particular, ni menos me estresa, Reinaldo. Aquí desde la barrera podemos analizar y ver. Lo que yo sí creo es que no está bien para un fútbol como el costarricense si nos meten 5, 6 o 7, porque ya usted dijo una de las consecuencias que le pasó a Suárez en específico, pero también al fútbol nacional, porque España le metiera 7 goles. Yo no creo que a don Gustavo o a la selección o a la federación les vaya muy bien a caer si nos meten 3, 4, 5, 6 o 7 goles. Que no pase nada con su trabajo, puede ser, no lo sé, no estaría tan seguro si el ridículo es mayúsculo. Vamos a ver, yo comparto con usted, y lo hablamos un poquito la semana pasada, en el caso de don Gustavo Alfaro, eso fue como ir a buscar el premio del acumulado, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, aunque no pague la Junta de Protección Social, y pegarse el gordo navideño. Es decir, Gustavo Alfaro estaba ahí desocupado. En Costa Rica vino la crisis contra Suárez y le dijeron, venga, clasifica a Costa Rica. Aunque hay una diferencia entre Reinaldo y este servidor de si es obligación o no, Costa Rica está clasificada ya a ese mundial. Es decir, no están los grandes rivales. Sería un ridículo mayor si no vamos al mundial de 2026 y Alfaro simplemente con una millonada y con todo su cuerpo técnico se trajo el bus. Le faltó la lora como aquel técnico que tenía la liga y que también estuvo en la selección Badú, ¿verdad? Para ir al mundial. Y está seguro con eso. Yo estoy de acuerdo con usted en eso. Pero entonces, ¿por qué quitaron a Suárez? Sí, bueno, por los 7 goles. Es automática, entonces con Suárez también se hubiera clasificado. Íbamos a ir. Suárez clasificó 3 veces. Y íbamos a ir con Suárez al Mundial de 2026. Yo estaba clarísimo en eso. Y Suárez estaba trabajando también en la generación nueva de jugadores, porque en su proceso, que fue mucho más complicado que este que va a tener Alfaro, logró la clasificación a Qatar en condiciones adversísimas para nuestra selección, Reinaldo. Bueno, ¿usted iba a decir algo de eso, Luis? No, yo comparto con ustedes lo que están diciendo. O sea, yo creo que usted dio en el punto clave, Reinaldo. O sea, ese 7-0 de España a Costa Rica, lo que hizo fue dinamitar el proceso de Suárez. Porque efectivamente, si España nos hubiera ganado por 1, 2, incluso por 3-0, 3-1, Suárez hoy sería el técnico de la selección de Costa Rica. Estoy completamente seguro que él no se hubiera ido. Porque al final de cuentas, e incluso usted lo escucha en el mismo análisis de la prensa deportiva. ¿Qué es lo que recuerda la prensa deportiva de este país? El 7-0 contra España. Que es el peor resultado de toda la historia del fútbol de Costa Rica, que es el ridículo más grande en un mundial. Eso fue lo que dinamitó la salida de Suárez. Menos yo. Yo no estoy en esa lista. Ni yo. Le voy a decir por qué yo no estoy en esa lista. Y tengo pruebas. El día que Suárez hizo un conversatorio en el auditorio de la Federación Costarricense de Fútbol, yo le dije, y todos los colegas que estaban ahí pelaron los ojos de una forma tal, porque se sorprendieron de que alguien dijera una cosa como esa. Yo le dije a Suárez, mire, yo lo he criticado mucho. Lo he criticado porque me sorprende que con la experiencia que usted tiene,
cuando la cosa no va bien en la cancha, usted se queda petrificado y no reacciona. Y me dijo Suárez, pues es que yo no tengo que andar haciendo loco en el área técnica. Le digo, no, es que yo no quiero que haga loco. Simplemente es que si usted está viendo que el partido no camina, haga un ajuste, llame a un jugador, dele una indicación diferente, señálele cuál es el problema, haga un ajuste para que el equipo funcione diferente. Yo se lo dije en la cara a Suárez. Respetuosamente, pues se lo dije en la cara. Y ese era mi gran tema, siempre con Suárez. Esa falta de reacción y además un discurso que no iba acorde con lo que uno veía en la cancha. Terminaban los partidos y uno concluía que Suárez había visto un partido diferente al que uno había visto. ¿Ya? Entonces, eso a mí me inquietaba. A mí el 7-0 me entra flojo. Yo sé que aquí, es que aquí hay un problema. De repente la gente piensa que somos más de lo que somos. Y no. Tenemos que ubicarnos. Es decir, ese 7-0 yo lo veo como normal. Entonces, para mí no era tema. Si no se discutían las otras cuestiones, yo decía, ¿por qué se va a discutir el 7-0? Entonces hay que cambiar al hombre por el 7-0 y no por las otras cuestiones que habían alrededor de todo esto, en las que yo venía insistiendo desde hace rato. Pero bueno, más allá de eso, ojo. Nada más un detallito, 7-1 le metieron a Brasil en Brasil, Alemania en un mundial. Eso sí es ridículo para Brasil, digo, por lo que significa, ¿verdad? Sí, Brasil. Para Brasil. Ahí sí. A ver, para Brasil, que le metan de 4 para arriba, es ridículo independientemente de quién lo haga. ¿Ya? Pero Costa Rica, no, seamos serios, seamos muy serios. Es decir, por supuesto que a mí el marcador no me gustó, pero una cosa es que no me guste y otra cosa es que crea que tenía que haber sido diferente. Es que no. Ahora, volviendo al asunto de la eliminatoria, vamos a hacer el ejercicio solo con el segundo partido, pero si lo hacemos con el primero da exactamente lo mismo, lo que veníamos diciendo desde antes. Vamos a ver. La formación estelar de Costa Rica ante Granada el domingo. Patrick Sequeira, el portero. Patrick Sequeira no jugó en la eliminatoria anterior, pero estuvo en varias convocatorias y no solo eso, fue al Mundial. Gerald Taylor. Jaylan Mitchell, que Jaylan Mitchell no es descubrimiento de Gustavo Alfaro, es descubrimiento de Alexandre Guimaraes y antes de Alexandre Guimaraes de Luis Fernando Fallas, que lo conocía de jugar baloncesto en Limón y se lo llevó a Guanacasteca. ¿Ok? Julio Cascante. Manfred Ugalde estuvo en el proceso anterior y todos sabemos lo que pasó. Que ese fue otro de mis reclamos a Luis Fernando Suárez. Pero estuvo en el proceso anterior. Brandon Aguilera estuvo en el proceso anterior. Ariel Lassiter estuvo en el proceso anterior. Orlando Galo estuvo en el proceso anterior y hubiera estado en el Mundial de no ser por aquella atrocidad de FIFA. Y digo atrocidad porque si ustedes se leen todo el extenso documento que elaboró el comité que vio el caso de Galo en FIFA, al final concluyen que lo de Galo fue accidental. Y lo castigan un año bajo el argumento de, sí, pero es que como usted es futbolista profesional debió ser más cuidadoso. Y lo que concluyen es que la sustancia que registraba Galo en su organismo resulta de la aplicación de una crema que le recetaron a la pareja de Galo después de una cirugía y Galo se la aplicaba. Y lo concluyen así, el documento yo lo tengo. Y lo castigan un año y le dicen, es que usted futbolista profesional debió cuidarse. No entiendo eso, francamente. Pero bueno, eso era solo un paréntesis. Entonces, Orlando Galo. Francisco Calvo estuvo en el proceso anterior. Y en el tras anterior. Y en el tras anterior. Josimar Alcócer estuvo en el proceso anterior. No es que está apareciendo ahora. Y Álvaro Zamora, que estuvo en el proceso anterior y que fue al Mundial. Ahora sí, los cambios. Axel Quirós, nuevo. Sí. Kenneth Vargas estuvo en el proceso anterior.
Juan Pablo Vargas estuvo en el proceso anterior. Warren Madrigal, no. Y Joel Campbell, que sobra decir. Entonces, yo pregunto, ¿cómo hablamos de un recambio generacional a cargo del señor Alfaro cuando esta es la nómina que presentó Costa Rica? Y podemos revisar los que quedaron, los que no jugaron. Es el mismo fenómeno. Y aquí hay que recordar que en el proceso anterior estuvo Jewison Bennett, estuvo Daniel Chacón, estuvo Anthony Contreras, estuvo Aaron Suárez, Antonio Hernández. Estuvo Anthony Hernández, y podemos seguir. Entonces, ¿cuántos de estos jugadores estuvieron en el proceso anterior? Ojo, y jugaron, porque de todos estos que hemos mencionado, el único que no jugó fue Patrick Sequeira. Y claro, dirán, bueno, hey, es que no jugó. Sí, pero ¿cómo iba a jugar si estaba Keylor Navas? Hey, entonces, digo, si hacemos este análisis, ahí se derrumba el mito ese de que es que el recambio generacional, sí estamos dentro de un recambio generacional, eso está claro. Pero el recambio no lo está llevando Gustavo Alfaro como el gran invento ahora, lo inició Suárez. Y ojo, Suárez diciendo las mismas cosas que hoy está diciendo Gustavo Alfaro sobre nuestro fútbol, que en nuestro campeonato le falta competitividad, que nuestro campeonato es demasiado largo, que se requieren espacios para los microciclos, que nuestros jugadores no están preparados para la competencia internacional, que hay que trabajarlos mejor desde el punto de vista físico, que se debe mejorar la competencia y el trabajo en las ligas menores. Todo eso lo dijo Suárez en todas sus conferencias de prensa. Parecía un disco rayado, repetía lo mismo. Ahora este señor dice exactamente lo mismo. Yo no es que estoy ni defendiendo a Suárez, ni en contra del señor Alfaro. Lo que estoy diciendo es que nos ubiquemos para entender que no tenemos que comernos el cuento de que este proceso lo está iniciando él. No lo está iniciando él. El proceso lo inició Suárez, y Suárez lo inició en media eliminatoria. Suárez lo inició en media eliminatoria, porque Suárez prácticamente no dirigió a la selección en partidos de fogueo. De hecho, de previo a la eliminatoria tuvo un fogueo contra El Salvador, nada más. Y vaya, juegue. Y con los partidos de la primera vuelta fue armando equipo para la segunda vuelta casi perfecta que hizo la selección. Y eso nos llevó al Mundial. Algunos reclaman que por qué por vía repechaje, pero ¿qué querían? Tampoco se trata de hacer magia. Y tampoco estamos, insisto, donde mucha gente quiere creer que estamos. Entonces, ese es un primer gran punto que yo sí quiero señalar, y debemos entender que estamos en el mismo proceso que ya Suárez había arrancado. Es el mismo. Y recordemos otra cosa, porque este comité ejecutivo quebró ese proceso. Don Claudio Vivas fue persistente en la idea de que debíamos tener una selección sub-23 permanente. Lo criticaron cuando Douglas Sequeira llevó aquel equipo a Toulon, que después con Eric Rodríguez, lástima la muerte de Eric Rodríguez, saca la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos básicamente con ese equipo, y después de eso ese equipo desaparece. Pero ojo, don Claudio Vivas ha insistido en que ese equipo debería existir permanentemente y debería servir para foguear a los jugadores que no están en la selección mayor. Y si vamos viendo ese cuadro, diremos que sí, tiene razón, porque en esta convocatoria estaba Douglas Sequeira, que estaba en ese equipo, bueno, estaba Patrick, que estaba en ese equipo, estaba Douglas Sequeira, que estaba en ese equipo, estaba Mitchell, que estaba en ese equipo, que incluso a Claudio Vivas lo criticaban diciendo que cómo lleva un jugador que no está en primera división, porque Mitchell estaba con la reserva de la liga. Zamora. Estaba aquel muchacho de San Carlos, que no lo volvieron a convocar, Sebastián Acuña. En fin, uno va viendo que sí, que de ahí salen jugadores. Entonces la lógica de don Claudio estaba buena, pero desde que está este comité se murió ese proyecto. No lo volvieron a llevar. Y es una lástima, Reinaldo, porque a ciencia cierta, ese equipo podría darle muchos réditos al fútbol de Costa Rica por la cantidad de
experiencia que van adquiriendo los jugadores, como usted lo dice, o sea, ese grupo de jugadores fue a Toulon, Francia. Que se está jugando ahorita y Costa Rica ahí no está. Y no está Panamá, por ejemplo. Correcto. Y Panamá fue ganador de ese torneo. Bueno, ese equipo fue a Juegos Centroamericanos. Ese equipo podría ir a Juegos Panamericanos. Es decir, podrían acumular un bagaje los futbolistas de esa selección que perfectamente en el momento en que llegue la eliminatoria mundialista se puede echar mano de ese tipo de jugadores. Y no solo por el tema del bagaje, es que al final, en selección mayor, tenés 23 cupos. Entonces, ¿qué hacen los demás que no entran dentro de esos 23? Algo deberían hacer. Entonces, si usted tiene una selección sub-23, usted me puede decir, sí, es que muchos de la mayor hoy tienen edad para estar en esa sub-23. Sí, pero están en la mayor. Lo que pasa es que queda otro cúmulo de jugadores que no están ganando esa experiencia, que no están en concentraciones de selección, que no están viajando, que no están rozándose con jugadores de fuera, y todo eso se está perdiendo. Y es algo que este comité ejecutivo cortó. Sí, lamentablemente, porque yo recuerdo, por ejemplo, procesos anteriores, como los jugadores desde selecciones U17 iban a mundiales, U17, U20, participaban en ciclo olímpico, y cuando llegaban a la selección mayor no les pesaba ponerse esa camiseta. Es que eso es lo que la gente a veces le cuesta entender. O sea, que hay que tener ese proceso, atravesar por todas esas fases para que cuando usted llegue a la selección mayor no le pese el cambio, no le pese y pueda desenvolverse igual que cualquiera de los consagrados. Ahora, yo quería contar una cosa de ese proceso de Gustavo Alfaro. Si bien es cierto, es una continuación del de Suárez, yo creo que a Alfaro sí hay que abonarle que se deshizo de las vacas sagradas de la selección. No, y futbolísticamente está mejor. Y yo quiero entrar a eso. Claro, futbolísticamente está mejor. Ahí hay que, digamos, obviamente tener la consideración, como lo dijimos al principio, que los rivales no son rivales tan exigentes como lo que nos vamos a encontrar más adelante. Pero bueno, aquí también hay que decir algo claro. Yo creo que hace mucho Costa Rica en una eliminatoria mundialista no sacaba dos resultados tan claros ante rivales del Caribe. Tanto aquí como afuera. O sea, yo recuerdo que con equipos más consolidados, Costa Rica sufrió en visitas a Barbados, por ejemplo, cuando perdimos con Medford. Con Gilson Núñez también perdimos en el Caribe. Con varios técnicos consolidados y con equipos mucho más pesados que el actual, nos costó, perdimos, sufrimos, dejamos sangre, sudor y lágrimas en la cancha para sacar resultados, y con este equipo que algunos denominan como un kinder o como un equipo de huilas, pues se sacaron los resultados y se sacaron claramente. Y no manejábamos los partidos. En todas esas derrotas que usted señala, no manejábamos los partidos. Estábamos lejísimos de cualquier posibilidad de manejar los partidos. Yo no sé, yo, Gerardo, así como que... Sí, como incómodo, ya se puso bonito esto. ¿De qué está hablando esta gente? Sí, es que, digamos, no se puede comparar, me parece a mí, el asunto de Barbados o Cuba. Cuba con Samson, ¿recuerdan? Lo hablamos la semana pasada, en el Morera prácticamente, ahí estábamos en el Morera Soto, casi nos metemos a la cancha, ¿verdad? Para que el árbitro terminara el partido, porque si no, Costa Rica quedaba fuera, ¿verdad? Con Barbados, con Gilson, y ayer, por cierto, Barbados perdió, ¿verdad? No, lo de Barbados ayer fue... Barbados perdió, ¿verdad? Es decir, Costa Rica no lo logró, y efectivamente con jugadores más consolidados. No, yo no cuestiono el momento deportivo de la selección, lo insisto, es decir, era obligación y sacó la obligación y goleó y digamos que hasta gustó, pero hasta ahí. Es decir, es que a veces yo veo a algunos titulares de colegas, ¿verdad? No es que uno hable mal de ellos, pues para eso estamos aquí analizando. Debut soñado, no, por favor, hay que ser serios. Ahorita vemos el de don Reinaldo, la C le muestra personalidad ante Granada. Es decir, ahorita hablamos de eso. Usted no está de acuerdo, pero son dos cosas distintas. No, pero ahorita lo hablamos, Reinaldo. Es decir, tenemos que abonar esta búsqueda de consolidación de estos jugadores como equipo, que don Gustavo Alfaro lo ha dicho.
Sí, necesitan roce. Sí, no es lo mismo haber jugado contra Uruguay, que lo analizábamos la semana pasada, contra la tercera división de Uruguay. No era lo mismo en el Estadio Nacional que ahora sí en competencia cuando había que ganar y había que sacar los puntos. Pero vamos a ver, de ahí a decir que un debut soñado, que como nunca la selección, tampoco, porque en su análisis sobre el trabajo que hizo Suárez, recordamos muy bien un año entero de invicto que tuvo Luis Fernando Suárez, que a la gente, pues sí, se le olvidó todo lo del proceso de Suárez con ese 7-0 que le metió a España, ¿verdad? Entonces, mucho más fuerte. Entonces, digamos, lo que yo digo es que hay que dimensionar esto. Vamos a ver, la Copa América, yo creo que es para que ganen roce. También lo dijimos la semana pasada que no estaba Luis. El proceso de Guimaraes en ese 2000, 2001, 2002 tiene una Copa América en medio de aquella eliminatoria y consolida un equipo, claro, jugadores más consolidados que los que hoy tiene esta selección. Lo que yo digo es que si no nos ponemos serios, de nada nos va a valer ir a perder. No quiero ser profeta de calamidades, no quiero ver goleadas de 5-6-0, ¿verdad? Yo espero que eso no se dé, pero solo ahí podremos medir nuestro verdadero nivel, porque si ustedes me dicen cuál ha sido el proceso de Gustavo Alfaro, que ya dijo hace unos días, después del partido contra Uruguay, que es que él ha visto un gran ascenso de lo que él vivió contra Panamá hasta hoy. Yo no lo he visto. Vamos a ver, contra Panamá, un ridículo lo que nos pasó. Y por dicha el hombre, pues apenas estaba entrando, porque si no, a cualquier otro técnico lo hubieran echado y con otro comité ejecutivo. Efectivamente sacamos la tarea para clasificar a Copa América contra Honduras. Una tarea ardua, podemos decir que fue un gran partido, que gustamos, que todo perfecto. Pero después de ahí, no podemos, contra la tercera división de Uruguay, no pudimos ganarle a la tercera división de Uruguay, porque a Uruguay de verdad dejó en ridículo a México en México, ¿verdad? Entonces, yo no hubiera querido saber cómo nos va a nosotros contra la Uruguay de verdad. Y después, el otro termómetro es 2 equipitos del Caribe, que son eso, 2 equipitos del Caribe. Por eso yo digo, todavía no estamos como para lanzar las campanas al vuelo. Pero Gerardo, es que, a ver, yo voy más o menos en la misma línea de lo que va usted. Lo que pasa es que yo sí hago una diferencia. ¿Por qué? Porque cuando no tiene mucho sentido que usted analice el rival, usted se tiene que quedar con el análisis propio. Y yo vi cosas que me gustaron en los 2 partidos. Vi un primer tiempo que costó muchísimo en el primer partido. Vi un segundo tiempo mucho mejor en ese primer partido. Vi un partido bien llevado en el segundo juego. ¿Y por qué lo digo? Porque vi a una selección con ánimo de proponer en la cancha. Una selección que tomó la pelota. Porque usted me puede decir, es que contra esos rivales había que hacerlo. Sí, pero ¿cuántas veces no lo pudimos hacer? ¿Cuántas veces, en cuántas eliminatorias simplemente no lo pudimos hacer? Y entonces esos equipos de repente se nos encerraban y tal, y no sabíamos cómo abrir. Y ojo, vimos un equipo proponiendo en los 2 partidos. Vimos un equipo jugando con línea de 3, como se debe jugar con línea de 3, no con una línea de 3 que en realidad es una línea de 5. Y usted los veía todos clavados ahí en el área. No, vimos un equipo en línea de 3 con 2 carrileros que subían constantemente en los 2 partidos. Que algunos tienen mejores características para hacerlo que otros, sí, estoy de acuerdo, pero desde el funcionamiento uno entiende qué es lo que está planteando el técnico. Y vimos cómo analizó bien qué parejas poner por los costados, porque manejó en los 2 partidos alternativas en que uno era el lateral y el otro era el extremo, pero trató de que se complementaran y uno lo veía por los movimientos que hacían en la cancha. No es que el extremo estaba ya perdido y el lateral estaba aquí llevándoselo el carajo tratando de marcar, no. Es decir,
asociándose, eso que en el fútbol de hoy les ha dado por llamar las pequeñas asociaciones. Yo no manejo mucho la terminología que usan ahora, me hace mucha gracia porque el otro día oía a don Carlos Reynoso en un programa mexicano y discutía que le han ido cambiando los términos a las cosas del fútbol, pero que al final significan lo mismo, que él se queda con los términos que él conoció desde que jugaba. Es un poco eso, pero bueno, eso que llaman las pequeñas sociedades, lo vimos en el equipo. Vimos también que en el primer partido arranca con 2 contenciones y vimos que en el segundo partido renuncia a un contención. Es decir, si usted juega con línea de 3, que por momentos, si el juego lo exige, debería transformarse en línea de 5, no me estoy contradiciendo con lo que dije antes, es que cuando el rival tiene la pelota, debe ser línea de 5, lo que pasa es que nosotros somos línea de 5 clavadas normalmente, por eso la diferencia que estoy señalando ahora en cuanto a cómo lo manejó el equipo. Pero si el rival no te va a ofrecer nada, ¿para qué jugás con 2 contenciones? Y ojo, más allá de que en el primer partido claramente Galo hizo mucho más trabajo ofensivo que el trabajo defensivo que hizo, en el segundo partido, siendo el único contención, también hizo mucho trabajo ofensivo. Y eso dice mucho de lo que el equipo está apostando a hacer. Decía previo al primer partido el señor Alfaro que había empezado a trabajar el tema de salir a presionar a la media cancha para tratar de recuperar la pelota, y eso lo tienen que hacer los centrales. Y eso se vio en estos 2 partidos. Entonces, también se vio al equipo llegando al área rival con 4 y 5 jugadores. Normalmente nuestra selección llega al área rival con un jugador viendo a ver qué guava se jala, porque no se le puede decir de otra manera. Ya cuando usted llega con 4, con 5, es más, hubo un par de jugadas en el partido del domingo en que se llegó con 6. Entonces, cuando uno ve estas cosas, uno dice, se está correspondiendo lo que el equipo empieza a mostrar en la cancha con el discurso del técnico. Ojo, y yo tengo un trabajo que hacer en esa línea, porque en su primera conferencia de prensa, cuando yo le pregunté al señor Alfaro qué quería de la selección, amén de explicar cosas como estas, me dijo, si después no es así, usted me lo va a recordar. Y no sabe a quién se lo dijo, porque yo sí se lo voy a recordar. Pero hay que fijarse en estas cosas, hay que fijarse claramente en estas cosas y entender por dónde se está yendo. Y entonces uno ve los juegos de asociación que se hacen en los distintos sectores de la cancha, y yo creo que eso es muy prometedor en la selección. Ya luego, si nuestros jugadores realmente tienen la capacidad para ejecutarlo o no, o si tienen la constancia, porque esa es otra, nuestros jugadores son muy irregulares, esas son otras cosas, pero uno ve que el técnico tiene una idea de lo que quiere ver en el terreno de juego, y uno ve que el equipo va en esa dirección. Por eso yo digo que es diferente, y yo seguiré creyendo que es diferente en tanto vea que estas cosas se están dando. Creo que eso es fundamental. Yo creo, Reinaldo, que eso, digamos, que usted acaba de explicar, se puede resumir en que sí se ve la mano del técnico, en que sí se refleja el trabajo del técnico, en que lo que se hace en los microciclos con este llamado de jugadores se refleja en la cancha. Y eso sí creo que es muy importante, porque anteriormente no se veía. O sea, es decir, en el primer partido de locales salimos con 2 contenciones. Yo me quedé pensando ¿por qué de local contra un equipo tan débil como San Cristóbal utilizamos 2 contenciones? Sí, pero uno de esos casi fue el 9. Bueno, por eso. Pero es que de entrada usted se lo pregunta. O sea, usted de entrada se cuestiona, ¿por qué contra un equipo tan débil en casa jugamos con 2 contenciones? Pero resulta que contra un equipo menos débil y de visita jugamos con un contención. Pero entonces usted ahí entiende que el técnico
maneja su equipo y maneja los jugadores que tiene y maneja el material que tiene. Entonces, ahí yo creo que sí hay una evidencia de mejoría, de evolución. Como decía Gerardo, es cierto, Gustavo Alfaro entró con el pie izquierdo. Entró con el pie izquierdo porque entró con una goleada de 7-0, fue, ¿verdad? En esa serie global contra Panamá, 6-1 o 7, por ahí. Pero a partir de ahí, o sea, yo creo que el equipo ha experimentado una mejoría. Vamos, de nuevo, uno no puede lanzar las campanas al viento, pero yo creo que sí es justo reconocer que el trabajo que ha venido haciendo, con los microciclos, con los llamados, con el discurso que tiene Alfaro, yo creo que ha calado en ese grupo de jugadores. Y le está respondiendo, como usted bien lo dijo y como lo dijo Alfaro, que después las cosas cambien y el panorama cambie porque el fútbol, la bola es redonda y gira y pica para todo lado, puede ser. Y perfectamente como lo dice Gerardo, en Copa América podría pasar un desastre o podría irnos bien. Son las dos alternativas. Usualmente Costa Rica, salvo aquella Copa América en Bolivia, donde sí nos pintaron la cara contra Brasil, con Horacio Cordero, yo creo que Costa Rica siempre por lo menos ha hecho presentaciones decorosas en Copa América. Vamos a ver cómo le responde este equipo, porque es un equipo muy joven, o sea, no es un equipo que uno puede decir que es un equipo muy pesado, pero es un equipo joven, es un equipo ambicioso, es un equipo que yo sí le reconozco, como usted lo dice, Reinaldo, es un equipo que tiene personalidad. Pero ojo, bueno, precisamente en ese tema de la personalidad, en el partido del domingo, hay el lateral izquierdo de ellos, comete 3 faltas, 2 fortísimas, y que para mí la primera era de expulsión, el codazo, y después comete una que el árbitro se guarda, la otra amarilla, y cuando comete la tercera, y uno analiza eso, y usted ve que inmediatamente todos los jugadores llegan a acuerpar al compañero, y le reclaman al árbitro, y encaran al rival. Y estamos hablando de jugadores que no tienen mucho recorrido, pero en la cancha ya te muestran esa personalidad de decir, pero ¿qué le pasa? ¿Sabe? Aquí no es así la cosa. Entonces, esos factores también son para mí muy importantes. Pero además, Reinaldo, yo le agrego, aparte de eso, le voy a decir, porque siempre se ha dicho que un equipo es el reflejo de su técnico. O sea, acordémonos que Joel Campbell es suplente en la selección de Costa Rica. O sea, Gustavo Alfaro se da el lujo y toma la responsabilidad de decir, usted no puede ser titular. Esa no era su idea, ¿verdad? No, esa no era su idea inicial. No, esa no era su idea posiblemente inicial. No, pero digo, es que se da cuenta. Lo afirmo. Bueno, por eso. Pero es que entonces cualquier técnico del mundo, incluido Luis Fernando Suárez, no se hubiera atrevido a mandar a Joel Campbell a la banca y ponerlo a jugar 10 minutos en cada partido. Bueno, y me dirán que en selección... Perdón, pero es que yo para cerrar el paréntesis, me dirán que no es lo mismo porque no tiene el recorrido en selección, pero vean, Juan Pablo Vargas es banca, siendo capitán del Millonarios de Colombia, ¿verdad? Lo que pasa es que Juan Pablo tiene una particularidad, y es central zurdo, igual que Calvo. Bueno, uno de los dos. Por eso, pero a lo que iba yo es a lo siguiente. O sea, el grupo de jugadores se da cuenta de eso. O sea, el grupo de jugadores, y los más jóvenes me refiero, posiblemente pensarán, o sea, si a Joel Campbell, con todo y su trayectoria, el técnico se da el lujo de mandarlo a la banca y ponerlo a jugar 10 minutos, ¿qué mensaje está mandando? Yo creo que es un mensaje fuerte. Bueno, y es un mensaje que ha calado en el grupo. Y que se reafirma en la portería, ¿verdad? Yo bueno, dije aquí que por supuesto. Por lo que él había explicado, Patrick Sequeira iba a ser el portero y efectivamente así fue. ¿Y quiénes están en la banca? Es decir, Patrick Sequeira no ha jugado en el fútbol de primera división en ningún lado. No digamos en Costa Rica, en ningún lado. Y lo puso.
por encima de Aaron Cruz y de Chamorro. Y ahí están. Tal vvez con eso de Patri Sequeira, porque no abonaría más a lo que ustedes han dicho del análisis, porque yo comparto eso. Repito, nada más, el paréntesis es contra qué tipo de rivales. Pero se ve asustado. No, contra qué tipo de rivales. Porque en el resumen anterior se me olvidó decir el enfrentamiento que tuvo en amistoso Gustavo Alfaro contra Argentina. ¿Y cuál fue nuestro resultado, don Reinaldo? ¿Usted me lo recuerda? Perdimos 3-1. 3-1. Ustedes me dirán que pintamos bien, que empezamos ganando, pero digo, por eso lo que quiero decir dimensionemos eso, ¿verdad? A ver, yo no me quedo con el que empezamos ganando, porque empezar ganando no significa nada. Pero digamos, en esta etapa, yo insisto mucho en el análisis del funcionamiento. Y en ese análisis del funcionamiento hay muchas aristas en las que uno tiene que fijarse. Y hubo muchas cosas que a mí me gustaron del juego de Costa Rica frente a Argentina. Y ojo, nos mostró ese partido una serie de cosas en defensa que el equipo tiene que trabajar. Que no podemos valorar de estos dos partidos porque al equipo no lo atacaron. Pero yo estoy seguro de que el cuerpo técnico tomó nota de esas situaciones que se presentaron ahí. Nos evidenció también ese partido debilidades en las jugadas a balón parado que recibimos. Entonces, sí, yo estoy seguro, reitero, que el señor toma nota de esas cosas. Y a eso es a lo que yo voy. Entonces, a la hora de hacer, de hacer el análisis de la evolución, yo no voy por cuál es el marcador, que en este caso estamos hablando de 2 victorias, yo estoy claro en eso, pero yo no me quedo en eso, sino en el funcionamiento del equipo y en las cosas que uno va viendo y en algunas cosas que uno va viendo incluso con los que quedan fuera de la cancha, porque eso es lo que va a sumar a la hora buena en la eliminatoria. Y reitero que estoy de acuerdo con esa parte, pero por ejemplo ahora que hablaban del funcionamiento de Galo como 9, a mí no, es que yo dije que... ¿Verdad? Parecía un 9, digo. Parecía un 9. De acuerdo. Pero él claramente era contención. No, yo estoy de acuerdo, pero a eso voy. ¿Qué nos sigue faltando a esta selección todavía? A pesar de que ya Manfred por fin, por dicha y gracias a Dios, pudo anotar ayer, nos sigue faltando todavía en Costa Rica, no es culpa de Gustavo Alfaro, goleadores, ¿verdad? Porque delanteros, goleadores. Pero ¿verdad? a ver. Sigue siendo una falencia de nuestro fútbol en general. Yo sé, pero si usted sabe que eso es una carencia y el técnico no viene en una varita mágica para decirme, Gerardo, usted va a hacer y va a tener capacidad como centro delantero. Pero vean, ¿en cuántos de los 7 goles que hizo Costa Rica en estos 2 partidos intervino Manfred? No, en un montón. Y el mismo Campbell, incluso que jugó de cambio en el primer partido también. Intervino? ¿Y Álvaro Zamora en cuántos intervino? Todo eso está bien. Yo lo que digo es que hay falencias todavía. Yo estoy totalmente claro en eso. ¿Verdad? Es que esto no es de magia. No, estoy de acuerdo. Igual que lo que le pasó a Suárez. Pero digamos cosas puntuales porque el tiempo también se acaba y con vistas a Copa América. Porque aquí Reinaldo sí adelantó muy bien en su análisis que el portero que tenía que estar de acuerdo a todo lo que había anunciado Alfaro era Sequeira, y se lo abono, Reinaldo. Sequeira entonces tiene que jugar la Copa América, lo pregunto. Va a jugar la Copa América. Entonces, pregunto, ¿tenemos porteros más experimentados y vamos a ir a hacer alguna suerte, de nuevo lo digo esta palabra, a Copa América por una corazonada del señor Alfaro? Que yo no voy a decir lo que dicen muchos, Gerardo, que pero nada más Gerardo, déjame terminar la idea. Yo no me quito, digamos, con técnicos que dicen, o como dicen algunos, que es que son argolleros, son cabezonadas. No, el técnico es el técnico, y si él quiere poner a Luis Álvarez de defensa y a Rinaldo Lewis de delantero, es problema del técnico. Yo lo que digo es que a veces se casan con ciertas cosas porque él no ha logrado justificar bien, por ejemplo, la ausencia de Leonel Moreira. Pregunto, ¿no debería buscar mayor experiencia en Copa América con otro portero de los que tenemos en banca? Es que vamos a ver. Cuando Roger el Policía Gómez quedó en la lista para el Mundial de Italia 90, mucha gente aquí se sorprendió. Y Roger el Policía Gómez, para mi concepto, fue el mejor jugador de Costa Rica en ese Mundial. Ahora, recuerden otra cosa, en esa selección iban 2 laterales derechos, Vladimir Quesada y Giovanni Jara.
Y Bora puso de lateral derecho a Germán Chavarría, que toda su vida había sido volante de Y contención que en hizo el Heredia. Supermundial. Hizo un supermundial. Es decir, esas cosas las tienen los técnicos y hay que dejarlos que las tengan. Entonces, ellos son no, los yo por eso- responsables. Ahora, usted dice que la experiencia, vea, si queremos hablar de experiencia, yo le digo una cosa. De toda esa formación que yo leí ahora, quitamos a Calvo y a Cascante, y en absolutamente todas las posiciones yo le encuentro a usted un jugador con más experiencia. Pero eso no quiere decir que tenga que estar No, en yo la estoy de selección. acuerdo. Es decir, porque Alfaro me parece que está formando equipo, ¿verdad? Pero lo que pasa es que también he escuchado colegas en los últimos días que han dicho que Alfaro parece mago, que juega según cada circunstancia. Es decir, el equipo que jugó contra Argentina en amistoso no es ni muy parecido a todos esos que ha jugado contra las selecciones del Caribe, ¿verdad? No fue la que puso contra Uruguay, ¿verdad? Es que Ese es el tema, suave. ¿eh? No nos embarquemos, no nos enredemos con una cosa. Una cosa es quiénes son los hombres y otra cosa, insisto, es el funcionamiento. ¿Ok? Entonces, sí, no ha repetido alineación, pero el hecho de que no haya repetido alineación no nos deja, en un análisis más fino de lo que está haciendo el equipo en la cancha, ver que sí ensaya cosas parecidas. Y creo que ese es el punto clave al que hay que llegarle. Es decir, él tiene una idea de cómo quiere que juegue la selección. Le abono algo, Reinaldo, a esto. No ha repetido alineación, pero no le ha cambiado el funcionamiento del equipo. Por eso, porque él quiere que el equipo juegue de una forma. Y eso es lo que está buscando, independientemente de a quién pone. Ahora, yo sí, digamos, Gerardo, y ya voy con usted, sí. Ya no le va a quedar tiempo. Sí, ya casi no le va a quedar tiempo. En el caso, por ejemplo, de Patrick Sequeira en Copa América, por eso yo lo mencionaba, Copa América, hay dos escenarios, ¿verdad? O sea, nos puede ir desastroso, que yo No nos va a ir, me no niego nos a va a ir creer que nos desastroso. vaya a ir Nos va a ir, desastroso. nos puede ir mal, pero Sí, no nos puede ir mal, pero nos va a ir desastroso. desastroso. Pero en un jovencito, ¿qué tanto lo puede marcar que le vaya mal? Es que a eso es lo que me refiero. O sea, jugadores de otro tipo, usted puede sacar y siguen, pero el portero es diferente. O sea, ¿qué tanto podría marcar a Patrick que le vaya mal, por ejemplo, contra Colombia, contra Brasil? Ahí es donde yo digo, es una apuesta segura. Ahora, si nosotros estamos pensando en un futuro, en un lejano, o un mediano y lejano plazo, es que hay que jugársela, hay que jugársela. O sea, pero además tenemos que estar claros en a qué nos referimos con que le vaya mal, porque volviendo al cuento del 7-0 frente a España, dígame cuál de los goles fue culpa de Keylor Navas. No. Es decir, ninguno. Estamos claros. Entonces, claro, podría ser que al equipo lo goleen, pero hay que ver si realmente el portero incide. Para dejar a todos contentos. Más allá de los números. Para dejar a todos contentos, porque no estoy tan distante de las ideas de ustedes. Parece que sí. Que me parece están con ese debut soñado de Gustavo Alfaro en la eliminatoria. Es decir, pero no importa. No, es que no, No importa. no enrede las cosas. No, por eso hoy. No enrede las cosas. Para yo, que vean, yo no me quedo con estamos del mismo marcador. lado. Yo estoy de acuerdo y es la idea que creo que ustedes tienen. Si me van a meter 7 goles en Copa América en cada uno de los 3 partidos, porque definitivamente no vamos a tener más que esos 3 partidos, yo prefiero que sea con este equipo nuevo, entre comillas, que con un equipo viejo. En eso estamos completamente de acuerdo. Lo que no quiero después es que el señor Alfaro se contradiga y me cambie el equipo si le va mal en esa Copa América. Y ahí es donde yo quiero ver al señor Alfaro, porque es muy diferente escuchar al señor Alfaro cuando perdió contra Panamá, que luego tenía el reto contra Honduras, que le cerró las puertas a la prensa, a escuchar al señor Alfaro ahorita todo feliz porque tiene 6 puntos porque le ganó a 2 equipos del barrio. Es decir, ahí es donde yo digo que después de Copa América quiero ver al señor Alfaro sostener esta idea de funcionamiento de juego con estos jugadores con los cuales él se está casando porque Vea, quiere hacer proceso de cara al Nada más 2026. déjeme decir una cosa, y yo no defiendo técnicos, insisto. Yo soy muy crítico cuando hay que ser muy crítico en lo que hay que ser muy crítico. Aquí han habido muchos colegas, en cuenta usted lo acaba de decir, Gerardo,
que el hombre le cerró las puertas a la prensa de cara al partido frente a Honduras. A él la organización lo obliga a dar una conferencia de prensa previa. Y él dio su conferencia de prensa previa. Y esa conferencia fue bastante amplia. Porque si algo hay que reconocerle al señor es que cuando se sienta ahí al frente, habla hasta que se termine la conferencia. No termina la conferencia de prensa donde él le da la gana. Él aparte de que sus respuestas son muy amplias, él habla hasta que se le haga la última pregunta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso hay que entenderlo porque, claro, él viene en un partido que era definitorio y hay colegas que quieren que el hombre ande haciendo fiesta, dando declaraciones en todos los medios, todos los días, y dejando entrar a todos los periodistas a los entrenamientos, y cuando él tiene un trabajo que hacer y tiene una responsabilidad. Entonces, eso hay que entenderlo para saber que hay momentos en que la cosa se tiene que poner seria. ¿Ya? Y eso fue lo que hizo el señor, pero cuando tuvo que estar, estuvo. Entonces, ese cuento de que es que él le cerró las puertas a la prensa, yo francamente no lo comparto. Yo creo que él ha sido recontra amplio en todas las conferencias de prensa que ha dado. Se extiende mucho más de la cuenta. Y ojo, porque también podría ser que se extendiera mucho en las conferencias de prensa sin decir nada. No, el hombre habla de fútbol. Ya si uno está de acuerdo con sus conceptos o no, esos son otros 100 pesos, pero el hombre habla de fútbol. Y lo otro muy importante, contesta las preguntas que se le hacen. Y creo que todos estos factores son muy importantes para que entendamos qué quiere, por dónde va la cosa. El otro día cuando le preguntaron en qué, Gerardo Coto le preguntó, el colega del CINAR, ¿en qué punto estamos? Y dijo transparentemente, estamos empezando, y explicó por qué. No anda con eufemismo ni nada de esas carajadas. Aquí Eduardo y yo siempre hablábamos del anterior técnico de Liga Deportiva Alajuelense, Carevic. Carevic llegaba a las conferencias de prensa y ya uno sabía lo que iba a decir independientemente de lo que le preguntaran. Repetía lo mismo siempre en todas las respuestas, en todas las conferencias de prensa. No tenía absolutamente nada que decir ese señor. Don Gustavo Alfaro es diferente. Yo no recuerdo, Reinaldo y Gerardo, tal vez ustedes tienen más memoria que yo, no recuerdo un técnico de selección nacional que se extienda tanto en una conferencia de prensa y que conteste a las preguntas y que hable de fútbol. O sea, yo de verdad no recuerdo así un técnico. Yo tampoco. Yo tampoco. Recuerdo. Y con respecto a los temores de Gerardo, y volviendo al punto inicial de Reinaldo, yo creo que el señor Alfaro sí va a sostener ese equipo pese a que le vaya mal en Copa América. ¿Por qué? Porque Copa América no era un objetivo de la federación. O sea, ¿sí? Copa América es un torneo que nos da $3 millones, que se cumple el objetivo que tenía la federación y que además le va a brindar una ventana de fogueo al señor Alfaro. ¿Sí? No, de acuerdo, por eso. Vamos a ver si eso se mantiene. Antes de que se nos vaya el tiempo, Reinaldo, porque el otro día se nos fue el tiempo y no pudimos hablar del triunfo de Amelia Valverde en México, ¿verdad? Campeona en el fútbol mexicano. Aunque aquí, lamentablemente, lo digo yo, la dejamos ir, ¿verdad? Lo hemos hablado en otros momentos. Sí, y no es y don Gustavo y Amelia no es como un técnico que pide que lo feliciten antes de empezar a contestar. Si no es Guimarães, no, yo no lo estoy felicitando. Hablo del logro de Amelia, ¿verdad? No, eso creo que es importante. Totalmente claro, lo de Amelia. Yo personalmente lo celebré. Es decir, el problema aquí es que en los últimos 4 años se ha metido alrededor del fútbol femenino mucha gente que no tiene idea de lo que es el fútbol femenino costarricense, se imaginan lo que les da la gana y entonces sobre esa base empiezan a compararlo con el fútbol masculino. A ver, el fútbol masculino lleva más de 100 años de desarrollo y vea lo mal que estamos. Y en el fútbol femenino entonces empiezan a pedir milagros. ¿Alguna vez a Amelia la candidatearon para el fútbol masculino? ¿Alguna vez? Vea usted que antes del Mundial un colega llegó y le preguntó a Amelia que hasta cuándo llegaba su contrato, cuando Amelia era empleada de planta en la federación. ¿Quién dice que cuando la contrataron le iban a dar un contrato? Dios libre. Es decir, eso no pasa en el fútbol femenino. Y ojo,
Ojo que vamos en retroceso. La selección femenina fue en la fecha FIFA reciente a Argentina a jugar 2 partidos de fogueo y fue solito el equipo. Sí. Fue solito el equipo con un administrativo, sin gente de prensa, etcétera, etcétera. Es decir, Bueno, ya lo están abandonando. Ese es otro temita que dijo el señor Osael, que está reduciendo viáticos y pagos, que podríamos hablar de eso un día de estos, pero bueno. Estamos de acuerdo. Pero a ver, ¿dónde los está reduciendo? Esas cosas yo creo que son muy, muy, muy importantes a tener en cuenta. Ahora, lo de Amelia, sí, aquí decían que era muy mala, que era argollera, que no sé qué. Vean, llegó a uno de los 2 equipos más importantes del fútbol mexicano, porque, insisto, en el fútbol mexicano, y lo decía en un podcast un día de estos, en el fútbol mexicano son Tigres y Monterrey, y después sigue el América, después Chivas, Pachuca, pero son Tigres y Monterrey, en ese orden. Llegó a uno de los 2 equipos más importantes de México y en su primer torneo lo hizo campeón. Y ojo, en ese cuerpo técnico está Kenneth Barrantes, su asistente técnico, está Brian Mora, que es el preparador físico, que era el preparador físico de la selección, y está Valeria del Campo, defensora central de la selección. Valeria, que es la que marca el 5º penal en esa serie de penales que le da el título al equipo de Monterrey con un excelente cobro. Bueno, eso es para que sigan hablando los que no saben de esto y para que le sigan haciendo caso. También, para que le sigan haciendo caso. Como los directivos actuales de la Fede de Fútbol, nos fuimos. En la radio nos bajaron el switch hace rato. Ya hablaremos más de la Copa América. Gracias, Reinaldo, Luis, Eduardo. Gracias a todos. En la próxima nos reencontraremos aquí mismo. Yeah.